Javier Moretti, un hombre que creía tenerlo todo, estaba a punto de descubrir que su vida entera era una jaula de oro construida sobre una mentira devastadora. Al llegar sin avisar a la gélida mansión donde vivía su madre, Elisa, no encontró la paz que esperaba, sino una escena que le heló la sangre en las venas. Su tío Gastón, el hombre en quien había confiado ciegamente el cuidado de su madre, intentaba forzarla a firmar unos documentos, con una crueldad disimulada en su mirada, interponiéndose entre ellos con una valentía que desafiaba su vulnerable posición. Estaba Valentina da Silva, la joven niñera. «No la va a forzar a nada, déjela en paz», gritó ella, protegiendo a la anciana temblorosa con su propio cuerpo. En ese instante, el mundo de Javier se fracturó. ¿Qué harías si descubrieras que la persona en la que más confías es en realidad un monstruo y que una completa desconocida es la única heroína dispuesta a proteger lo que más amas? Pero antes de revelar qué secretos mortales escondían esos documentos capaces de destruir un imperio y vengar una traición imperdonable, detente un momento. Si tú también crees que el coraje de una sola persona puede sacar a la luz la más oscura de las verdades, deja tu like para fortalecer a Valentina en esta batalla desigual y suscríbete ahora mismo. Lo que estás a punto de presenciar no es solo la caída de un villano, sino el renacimiento de una familia a través del amor y la justicia. Créeme, esta es una de esas historias que demuestran que el pasado nunca jamás se queda enterrado para siempre y que las segundas oportunidades pueden surgir de las cenizas del dolor más profundo. El impacto de aquella escena dejó a Javier paralizado, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. Por años se había sumergido en el trabajo, usando su imperio tecnológico como una excusa para no enfrentar la culpa que lo carcomía por dentro, la de haber abandonado a su madre en manos de su tío tras el trágico accidente que le arrebató a su padre. Ahora, frente a él, la realidad lo golpeaba con la fuerza de un huracán. Los ojos de su madre, nublados por la demencia, reflejaban un terror puro, mientras que la mirada desafiante de Valentina revelaba una lealtad que él mismo no había demostrado. El conflicto se encendió en su interior. Ignorar lo que acababa de ver y seguir huyendo, o enfrentar la aterradora posibilidad de que Gastón, el pilar de su familia, fuera el arquitecto de su desgracia. Con la adrenalina todavía recorriendo sus venas, Javier enfrentó a Gastón con una frialdad que ni él mismo sabía que poseía. «Valentina se queda», sentenció, su voz resonando en el silencioso salón, marcando la primera vez que desafiaba la autoridad de su tío. Gastón, sorprendido por un instante, esbozó una sonrisa helada, un velo de amabilidad que apenas ocultaba la amenaza en sus ojos. «Como quieras, sobrino. Solo busco lo mejor para tu madre». Más tarde, en la quietud de la noche, Javier y Valentina se encontraron en la cocina. La desconfianza flotaba entre ellos, densa como la niebla, pero debajo de ella había un respeto mutuo. Él veía en ella un enigma de valentía. Ella, un hombre despertando de un largo letargo. «No sé quién eres», admitió Javier, «pero vi cómo la defendiste. Necesito saber qué está pasando aquí». A la mañana siguiente, el imperio de Javier Moretti se movió en las sombras. Con una sola llamada, contrató al mejor investigador privado de Miami, un fantasma que se especializaba en desenterrar los secretos más oscuros de los poderosos. Su misión, auditar cada centavo que Gastón había administrado y reabrir discretamente el caso del accidente de su padre. Mientras tanto, Valentina se convirtió en sus ojos y oídos dentro de la mansión. Anotaba en una pequeña libreta oculta cada dosis de medicamento, cada visita sospechosa del médico personal de Gastón y cada vez que su tío aislaba a Elisa con la excusa de protegerla. Sus mundos, el de la tecnología de punta y el del cuidado humano y terrenal,
se entrelazaron en una red de mensajes cifrados y miradas cómplices. Las noches se convirtieron en su santuario. Entre tazas de té y el suave murmullo de la mansión dormida, las barreras entre ellos comenzaron a caer. Javier le habló del vacío que sentía, de la culpa que lo ahogaba por haber delegado el amor en un cheque mensual, creyendo que el dinero podía reemplazar su presencia. Valentina, a su vez, le pintó un mundo vibrante y lleno de afecto, un hogar humilde donde la familia era el mayor tesoro. En esos momentos, él no era el millonario y ella no era la empleada. Eran solo dos almas buscando la verdad. Pero Gastón, con su instinto de depredador, notó el cambio. Comenzó a sembrar veneno con sutileza. ¿No te parece extraño su interés? A veces, la ambición se disfraza de compasión, Javier. La primera pista llegó como un relámpago en la oscuridad. El investigador descubrió una serie de transferencias millonarias a una cuenta offshore a nombre de una empresa fantasma controlada por Gastón, realizadas semanas después de la muerte del padre de Javier. Con el corazón martillándole de furia y validación, Javier lo confrontó. Pero Gastón estaba preparado. Con una calma exasperante, sacó una carpeta con documentos impecablemente falsificados que supuestamente autorizaban esas inversiones estratégicas, firmados por el propio padre de Javier. La coartada era tan sólida que hizo tambalear la convicción de Javier, dejándolo en un limbo de duda. ¿Estaba luchando contra un monstruo o siendo el peón en el juego de una mujer ambiciosa que lo manipulaba? La esperanza se vio eclipsada por el miedo. La duda sembrada por Gastón era un veneno de acción lenta, pero el villano no tenía paciencia para esperar. Decidió acelerar su plan con un golpe devastador y cruel. Una tarde, con Javier presente, Gastón fingió buscar algo con desesperación en la habitación de Elisa. De repente, con un grito de falsa sorpresa, sacó de un cajón de la mesita de noche de Valentina el antiguo anillo de bodas de Elisa, una joya de diamantes que la anciana atesoraba. ¡Ladrona!, exclamó Gastón, su voz resonando con una indignación perfectamente actuada. Sabía que no podíamos confiar en ella. Valentina palideció, sintiendo el suelo desaparecer bajo sus pies, mientras los ojos de Javier se clavaban en ella. Su expresión, una tormenta de confusión, traición y una dolorosa incertidumbre que amenazaba con romperlo todo. El mundo pareció detenerse en ese instante. El silencio del lujoso cuarto era tan denso que se podía cortar. Gastón sostenía el anillo como un trofeo, la prueba irrefutable de la traición de Valentina. Por un segundo, Javier sintió que su mundo se desmoronaba por segunda vez. La lógica, entrenada durante años en salas de juntas, le decía que la evidencia estaba ahí. Pero entonces sus ojos se encontraron con los de Valentina. Vio en ellos no la culpa, sino una herida profunda, una indignación silenciosa y una fuerza inquebrantable. En ese momento, su corazón tomó el control. «Basta, tío», dijo con una calma gélida que hizo temblar a Gastón. «Conozco esta táctica. Estás desesperado. Valentina no robó nada». Y caminando hacia ella, tomó su mano frente a su tío, un gesto que era una declaración de guerra y una promesa de lealtad incondicional. La furia de Gastón fue un espectáculo de control helado. Se retiró sin una palabra más, pero la amenaza en su mirada era más elocuente que cualquier grito. Esa noche, mientras la mansión se sumía en una tensión palpable, Javier y Valentina se encontraron en el jardín, bajo la luz de la luna. La confianza entre ellos ya no era una alianza frágil, sino un lazo forjado en el fuego. Fue entonces cuando una figura emergió de las sombras. Era Ricardo, el viejo jardinero que había trabajado para la familia por más de 40 años. Con las manos temblorosas y la voz quebrada por el peso de un secreto guardado por demasiado tiempo, se acercó a Javier. «Señor Moretti», susurró, «lo que le hicieron a esa muchacha no es justo.
Hay algo que debes saber sobre la noche en que murió su padre. El aire se cargó de electricidad. Ricardo, con la mirada perdida en los recuerdos, les contó que aquella noche fatídica había visto a Gastón salir sigilosamente del garaje, minutos antes de que el padre de Javier se fuera en su auto. No le dio importancia en su momento, pero recordó la expresión de su rostro, una mezcla de triunfo y pánico que nunca pudo olvidar. Había callado por miedo, pero al ver la injusticia contra Valentina, su conciencia no pudo soportarlo más. Esta revelación fue la pieza que faltaba, la mini revuelta que lo cambió todo. Ya no se trataba solo de dinero o documentos, se trataba de un asesinato a sangre fría. Javier sintió una oleada de rabia y dolor, pero también de claridad. Miró a Valentina, y en sus ojos vio el reflejo de su propia determinación. La batalla acababa de volverse personal, y ahora la librarían juntos hasta el final. Con el testimonio de Ricardo resonando en sus mentes como una sentencia, la noche se convirtió en un torbellino de estrategia y determinación. Javier, movido por una furia fría y calculadora que nunca antes había conocido, transformó su estudio en un cuarto de guerra. Contactó a su investigador con nuevas órdenes: encontrar al mecánico del taller que revisó el auto de su padre, sin importar el costo o los medios. Mientras tanto, Valentina se convirtió en una sombra dentro de la mansión. Su misión era doble: mantener a Elisa a salvo de cualquier movimiento de Gastón y buscar cualquier prueba física que su tío pudiera haber guardado, algún trofeo de su macabro triunfo. Ya no eran dos personas unidas por la circunstancia, eran socios en una batalla por la justicia y sabían que el próximo movimiento debía ser el definitivo. La carrera contra el tiempo era frenética. El investigador privado, un hombre de recursos casi ilimitados, descubrió que el mecánico, un hombre llamado Marcos, vivía con un nombre falso en un pequeño pueblo costero de Colombia, atormentado por la culpa. Convencerlo de hablar sería un desafío monumental, pero la presión financiera y la promesa de protección total comenzaron a quebrar su silencio. Al mismo tiempo, en la mansión, Valentina, guiada por una intuición desesperada, exploró el despacho de Gastón. Detrás de una falsa pared en su biblioteca encontró una pequeña caja de seguridad. No podía abrirla, pero el sudor frío que recorrió la espalda de Gastón cuando ella mencionó casualmente que estaba reorganizando los libros, le confirmó que allí dentro se encontraba la pieza final del rompecabezas. Gastón sintió el cerco cerrándose sobre él. La nueva seguridad en los ojos de Javier y la audacia silenciosa de Valentina le gritaron que su tiempo se agotaba. Decidió ejecutar su plan de contingencia, uno que le garantizaría el control total y silenciaría a la única testigo original para siempre. Valentina lo escuchó por el intercomunicador. Su voz, un susurro de veneno al teléfono con su médico cómplice. «Prepara todo. La trasladaremos mañana por la mañana a la clínica en Suiza. Un colapso nervioso. Nadie podrá verla sin mi autorización». El corazón de Valentina se detuvo. No solo iban a perder a Elisa, sino que la iban a enterrar en vida, lejos de cualquier posibilidad de justicia o consuelo. El peligro había dejado de ser una amenaza para convertirse en una cuenta regresiva. El pánico se apoderó de Valentina, pero lo transformó en acción. Corrió hacia Javier, contándole el plan de Gastón con la voz entrecortada. En ese instante, cualquier duda se evaporó. No había tiempo para esperar la confesión del mecánico. Tenían que actuar esa misma noche. Con una determinación de acero, Javier tomó el teléfono y comenzó a organizar una cena de emergencia en la mansión, invitando a los miembros más influyentes del consejo de la empresa y a un notario de confianza. «Esta noche, tío», le susurró a la nada, «la función termina». Miró a Valentina, tomando su mano con una fuerza que era tanto una promesa como una disculpa por todo el tiempo perdido.
La calma que se instaló entre ellos era la quietud aterradora que precede a la tormenta más devastadora. No había vuelta atrás. La atmósfera en el salón comedor era tan densa y fría como el mármol bajo sus pies. Los miembros del consejo, convocados bajo un pretexto de negocios urgentes, intercambiaban miradas incómodas, sintiendo la tormenta que se gestaba. Gastón, en la cabecera de la mesa, presidía con una arrogancia mal disimulada, creyendo que esta era su victoria final. Pero entonces la puerta se abrió suavemente y Valentina entró, no como una empleada, sino como un ángel vengador, llevando consigo un viejo álbum de fotos. Se arrodilló junto a Elisa, quien había sido traída al salón, y le mostró una imagen de su difunto esposo. La mente de la anciana, perdida en la niebla, encontró un ancla. Sus ojos se enfocaron, y con una voz temblorosa pero escalofriantemente clara, susurró: «El auto». Gastón cortó los frenos. «Tu padre. No fue un accidente, hijo mío». El susurro de Elisa fue como un trueno que hizo añicos el silencio. Todas las miradas se clavaron en Gastón, cuyo rostro perdió todo color. Antes de que pudiera articular una sola mentira, Javier se puso de pie, su figura imponente proyectando una sombra de justicia sobre la mesa. «No necesitarás mentir más, tío», dijo con una rabia helada que cortaba el aire. De su maletín sacó un grueso expediente y lo arrojó sobre la mesa, las hojas desparramándose como sentencias de muerte. «Este es el informe de mi investigador. Incluye la confesión completa y firmada de Marcos, el mecánico que sobornaste hace años para que saboteara el auto de mi padre y luego huyera del país. Describe cada detalle, cada pago, cada amenaza. Se acabó el juego». El jadeo colectivo de los presentes fue el único sonido en la sala. Acorralado, expuesto y despojado de toda su elegancia, la máscara de Gastón se hizo añicos, revelando al monstruo que había debajo. Se levantó de un salto, golpeando la mesa con los puños, su rostro contorsionado por un odio puro y descontrolado. «Sí, lo hice. ¿Y qué?», gritó, su voz resonando con décadas de celos reprimidos. «Tu padre siempre lo tuvo todo. La empresa, el respeto, el amor de tu madre, me lo quitó todo, y tú eres igual que él, un heredero arrogante que nunca mereció nada. Merezco esa fortuna más que nadie». En el clímax de su confesión llena de veneno, las puertas principales se abrieron de golpe, revelando a un escuadrón de policías que avanzaba hacia él. «Gastón Chevalier, queda usted arrestado por el asesinato de Enrique Moretti», anunció el detective principal, mientras le colocaban las esposas. Mientras los policías se llevaban a un Gastón que gritaba insultos y amenazas, un silencio abrumador cayó sobre la mansión. La adrenalina que había sostenido a Javier se desvaneció de golpe, y el peso de 20 años de una mentira devastadora lo aplastó. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, no con un estrépito, sino con la silenciosa rendición de un hombre cuyo mundo acababa de ser destruido y reconstruido en un mismo instante. Las lágrimas que había reprimido por la muerte de su padre finalmente brotaron, un torrente de dolor, ira y, extrañamente, de liberación. Fue entonces cuando sintió unas manos suaves pero firmes sobre sus hombros. Valentina estaba allí, arrodillada a su lado. Su presencia era un ancla en medio del huracán. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. «Ya no estás solo». En el suelo de mármol, Javier Moretti no solo lloraba por el padre que le habían arrebatado, sino por el hijo que no había sido. Lloraba por cada llamada perdida, por cada visita pospuesta, por cada cheque enviado en lugar de un abrazo. Valentina, sin decir una palabra, se convirtió en su refugio. Su mano en su espalda era un ancla de humanidad en un océano de dolor. Elisa, desde su silla, observaba la escena con una lucidez momentánea y dolorosa, sus ojos fijos en su hijo, viendo por primera vez en años al niño vulnerable detrás del hombre de negocios.
En ese instante, en medio de las ruinas de una vida de mentiras, los tres comenzaron a sanar. No había vuelta atrás, solo un futuro por reconstruir, ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos de la verdad recién descubierta. El juicio de Gaston Chevalier fue un escándalo que sacudió los cimientos de la alta sociedad de Miami. Despojado de su máscara de respetabilidad, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, su nombre convirtiéndose en sinónimo de traición. Pero mientras el mundo exterior se deleitaba con el drama, dentro de la mansión Moretti se obraba un milagro silencioso. Javier, habiendo delegado el control de su imperio, se dedicó por completo a su madre. Junto a Valentina, reemplazaron los sedantes por música clásica, las enfermeras frías por paseos por el jardín y el silencio opresivo por conversaciones llenas de paciencia. Lentamente, pequeños destellos de la verdadera Elisa regresaban, una sonrisa, un recuerdo fugaz, un apretón de manos que decía más que 1000 palabras. La mansión dejó de ser una jaula de oro y comenzó a transformarse en un santuario de amor y redención. Fiel a su nueva visión de la vida, Javier renunció a su puesto de CEO y vendió una parte significativa de sus acciones para crear la Fundación Enrique Moretti, una organización dedicada a ofrecer cuidado digno y apoyo a familias que luchan contra la demencia. La transformación no fue solo profesional, fue total. Las paredes frías de la mansión fueron pintadas con colores cálidos y el silencio fue reemplazado por el aroma del café recién hecho y las risas de Valentina. Ya no eran un millonario y su empleada, sino dos compañeros de vida, dos almas que se habían encontrado en la oscuridad para guiarse mutuamente hacia la luz. Su amor, forjado en la adversidad y la lealtad, era la prueba viviente de que las segundas oportunidades eran reales y más hermosas de lo que jamás hubieran imaginado. 2 años después, el sol de la tarde bañaba el jardín, ahora lleno de rosas y lavanda. Javier empujaba suavemente el columpio donde se sentaba Elisa, quien, aunque su memoria seguía siendo un laberinto frágil, sonreía con una paz genuina. A su lado, Valentina, con la promesa de una nueva vida creciendo en su vientre, leía un libro en voz alta. Se detuvo y observó a Javier, el hombre que había pasado de ser un fantasma atormentado a un esposo y futuro padre, cuya mirada irradiaba una felicidad profunda. Él le devolvió la mirada, y en ese cruce de ojos estaba toda su historia. Se acercó, tomó su mano y la de su madre, uniendo su pequeño universo, y en ese momento perfecto comprendió la lección más grande de todas. Porque el verdadero patrimonio no se mide en acciones o fortunas, sino en los lazos de amor que ni el tiempo ni la maldad pueden romper. La historia de Javier y Valentina demuestra que el amor, forjado en la verdad y la adversidad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia ha tocado tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, celebremos las segundas oportunidades que solo el destino puede crear y las batallas que el corazón siempre gana. La mansión Moretti, antes un mausoleo de mármol y silencio, ahora respiraba vida y calidez. El eco de las risas había reemplazado el peso de los secretos, y los rayos del sol que se filtraban por los ventanales ya no iluminaban la soledad, sino a una familia renacida de las cenizas. Javier, despojado de la armadura de CEO implacable, descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en el calor de la mano de Valentina y en la paz recién encontrada en los ojos de su madre. Su historia se convirtió en un testamento viviente de que el verdadero patrimonio no se mide en acciones o fortunas, sino en los lazos de amor
que ni el tiempo ni la maldad pueden romper, demostrando que un hogar se construye con verdad, no con ladrillos. El camino que recorrieron no fue un cuento de hadas sencillo, sino una batalla épica, librada en los pasillos de una jaula dorada. Fue el coraje inquebrantable de una joven cuidadora lo que encendió la primera chispa de verdad, y fue la voluntad de un hombre de enfrentar su propia culpa lo que avivó esa llama hasta convertirla en una hoguera de justicia. El destino los unió no por casualidad, sino para demostrar que dos mundos, por más opuestos que parezcan, pueden fundirse en uno solo cuando el amor es el puente. Su viaje nos enseña que las segundas oportunidades no se encuentran, se construyen con valentía, lealtad y la fe inquebrantable en que la luz siempre encontrará una manera de vencer a la oscuridad más profunda, sin importar cuánto tiempo haya reinado. Esta historia te conmovió hasta el alma. La jornada de Javier y Valentina es la prueba de que el amor, cuando es verdadero, no solo sobrevive a la tormenta, sino que aprende a bailar bajo la lluvia. Si tú también crees en el poder de la redención y en las almas gemelas que se encuentran en los momentos más oscuros, deja tu like para celebrar su victoria. Comparte este mensaje de esperanza para que llegue a todos los que necesitan recordar que nunca es tarde para reescribir su destino. Y suscríbete ahora para unirte a nuestra comunidad de apasionados por historias donde la justicia, el corazón y la verdad siempre encuentran el camino a casa. Hasta la próxima gran historia.